Listo, hola, buenas noches. Bienvenidos al Museo de Arte de Ciudad Juárez en una edición más, en la edición de octubre de Noche de Museos Virtual. Esta noche nos acompaña Natalia González de aquí del Museo de Arte de Ciudad Juárez y tenemos un invitado muy especial, el doctor Casio Luis Eli. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Muy bien. Esta noche Natalia va a moderar esta plática. Yo voy a estar aquí dentro de checando los comentarios del público. Les vamos a pedir si tienen alguna pregunta o algún comentario, tanto para Natalia y para nuestro invitado, el doctor Casio. Les vamos a recomendar que dejen sus comentarios en Facebook. Gracias, los dejo. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Bueno, doctor Casio, bueno, estamos muy contentos en nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes de Literatura y del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Estamos muy entusiasmados de tener con usted esta conferencia y voy a permitirme leer una pequeña semblanza, ¿verdad? Que usted es para mí es un ícono de los asuntos internacionales en nuestro país, pero bueno. Actualmente, el doctor Casio es investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, es profesor del posgrado del Instituto Mora de la Ciudad de México, es economista por la UNAM y cuenta con una maestría y doctorado realizada en Wisconsin, con especialización en economía agrícola y asuntos internacionales. También tiene un doctorado de Geografía y Estudios Ambientales por la Universidad de Sudáfrica. Cuenta con una gran experiencia en diseño y políticas públicas en diplomacia y asuntos internacionales. Es representante permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración y embajador de México ante la República de Corea, Uruguay y Sudáfrica, siendo el primer embajador de México ante el gobierno de Nelson Mandela. Es condecorado por 5 países, tiene la medalla al mérito de la FAO, es autor y coautor de varios libros y ha escrito más de 50 artículos de manera profesional. Aquí en Ciudad Juárez nos acompañó el año pasado en la Feria del Libro de la Frontera presentando su libro Agricultura y Alimentación en México, Evolución y Desempeño y Perspectiva, que lo escribió en el 2017 por la editorial Siglo XXI. Y bueno, en este libro hace usted una mención sobre la Escuela de Agronomía de aquí de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, le doy la palabra al doctor Casio, en donde nos va a platicar sobre los retos y las oportunidades, factores socioeconómicos del arte en la zona fronteriza. Bienvenido, doctor. Bueno, pues muchas gracias a Natalia González, al Museo de Arte de Ciudad Juárez, a Cristian Diego por esta oportunidad de dialogar con ustedes allá en Ciudad Juárez, una ciudad que me encanta, que la encuentro siempre llena de vida y una ciudad que dejó una huella profunda en la historia de nuestro país, cuna de la Revolución Mexicana, nada menos, y de muchas otras cosas que son importantes y que son entrañables. Yo debo decir que no soy un experto en temas de arte, yo soy un economista y un experto en cuestiones internacionales, pero me atrajo la temática y a riesgo de ser un poquito experimental, voy a hablar con ustedes algunas cosas relativas a lo que significa el arte y la cultura, sobre todo en zonas de frontera. Voy a hacer algunas cuestiones de tipo general, luego trataré de aterrizar un poquito más lo que voy a decir y dar un buen espacio de tiempo para que haya un diálogo con ustedes, preguntas, etcétera, etcétera. En primer lugar, la frontera, antes que otra cosa, es un final o un principio, pero más bien se ve como un final. Frontera es el frente, el fin de algo, y eso marca profundamente a las personas que viven en zonas fronterizas. Hay inevitablemente la sensación de un inicio y hay un otro lado, como dicen ustedes por allá, hay un otro lado, y sí, y hay un otro lado, y ahí casi siempre es una línea, una demarcación artificial, casi siempre, a veces la naturaleza misma marca fronteras, pero casi siempre es una línea artificial que con el tiempo se va convirtiendo en algo mucho más profundo, mucho más en serio. Yo, en lo personal, he tenido varias experiencias con fronteras. Yo viví muy cerca de la frontera de Tijuana y San Diego
porque trabajé en la Universidad de California un tiempo, y vi la vitalidad de esa frontera, asombrosa vitalidad. Y diga lo que se diga, en la frontera de México con Estados Unidos, 3,000 kilómetros de frontera, 12 ciudades importantes, es una frontera no solo la más activa del mundo, sino que en realidad es bastante pacífica, a pesar de lo que se pueda decir de alguna u otra manera. Es una frontera de una vitalidad asombrosa. Y por eso me interesaba mucho compartir con ustedes. Otra experiencia que tengo es indirecta, es a través de mi hija Valeria Luiselli, que es una joven escritora mexicana, que tiene un libro que se llama Niños Perdidos, y habla de los niños migrantes, y se ha involucrado mucho allá en Nueva York con los niños que llegan de la frontera de México en condiciones muy difíciles a veces, no solo niños mexicanos, sino también niños centroamericanos. Y sé que mi hija tiene proyectos en la frontera del lado americano. Hacen eventos, hacen música y hacen instalaciones o performance, para decirlo en inglés, con una disculpa, del lado pegados. Y yo sé que en esa línea de fronteriza se teje una gran riqueza cultural. Les comento que cuando estaba yo en Sudáfrica de embajador, vi muchos excesos de los sudafricanos respecto a la gente de Mozambique que cruzaba sin papeles, a mí no me gusta la palabra ilegal, sin papeles cruzaba de Mozambique a Sudáfrica y también de otros lados, pero yo me acuerdo el caso de Mozambique. Y le dije a la viceministro, Lindiwe Sisulu, una gran persona, hija del gran Sisulu, el segundo de Mandela, que viniera a México. Y vino a México y vino a ver cómo funcionaba la frontera de México con Estados Unidos. Llegó muy impresionada. Ella pasó de Tijuana a San Diego porque visitó el colegio de la frontera norte y al cruzar no le creían que era sudafricana. Ella es obviamente de raza africana y la ofendieron y la maltrataron del lado americano. Motivó una nota diplomática de Sudáfrica. Entonces ella pudo vivir la parte oscura de la frontera, pero también la parte de gran vitalidad de la frontera. Y mandamos de Sudáfrica a una muchachita, cuyo nombre no me acuerdo, era muy jovencita entonces, a que pintara un mural en algún lugar de la frontera, celebrando el triunfo de Mandela y la amistad con México. Y lo hizo. Ahí tengo algunas fotografías. Esa frontera, pues, plasma mucha creatividad de mucha gente. Plasma frustración, plasma iras y también plasma esperanzas, hay que decirlo. Entonces, yo quiero entrar a mi charla con ustedes pensando en los factores socioeconómicos, sobre todo porque el habitante de la frontera en general enfrenta una realidad del otro lado de mucho más prosperidad. No es que la frontera mexicana tenga mucha pobreza. Las zonas fronterizas de México son más prósperas que el promedio nacional y son zonas de gran actividad económica. Pero claro, frente a Estados Unidos, pienso en California sobre todo, Texas también, el ingreso es un diferencial de 9-1 y esa brecha no se ha cerrado ni se va a cerrar pronto y eso marca una diferencia económica y social muy grande. Hay siempre una expectativa del otro lado y hay siempre esa sensación de frustración de que nos toca todavía ser, y quizá por un buen número de años, pues la parte más pobre de esa línea, de esa frontera. Y eso genera muchísimos fenómenos sociales y culturales, porque la gente expresa las cosas. Y porque si bien tenemos menos ingreso, tenemos una lengua magistral, la lengua castellana, que es la segunda gran lengua de Occidente, después del inglés, hablada por más de 500 millones de personas, y una cultura profunda que es México, mucho más profunda, mucho más honda de raíces que la cultura del otro lado. De hecho, no hay que olvidar, no lo digo con, ahorita no hago ninguna connotación de tipo ideológico, etcétera, no hay que olvidar que pues Texas fue parte de Nueva España y de México. Ahí están las raíces y ahí están los nombres de las ciudades de California y en fin, está la huella mexicana.
muy profunda está también del otro lado. Ahora, la charla habla del tema socioeconómico, pero yo quiero añadir la parte geográfica, la parte ecológica. En esa frontera sobre todo, están dos grandes desiertos, el de Sonora y el de Chihuahua. Y son desiertos de una extremada riqueza en biodiversidad. Como sabemos ahora mejor que antes no se veía así. Los desiertos son ecosistemas muy ricos y muy especiales. Y el desierto de Sonora no tiene frontera por fortuna. Y el desierto de Chihuahua tampoco tiene frontera por fortuna. Entonces, se vive una geografía única, singular y común, inevitablemente común. Y en ese sentido hay colaboración, por lo menos de las universidades y la gente que entiende, pero está la fatalidad de estar insertos en un medio semejante, Esa frontera es ya la frontera de los grandes desiertos mexicanos. Tamaulipas es distinta, son planicies de otro tipo, y es el norte de México, es el fin de lo que es el altiplano mexicano para entrar a las vastas planicies de América del Norte, pero es una misma zona ecológica. Entonces, sobre todo para ustedes, el desierto de Chihuahua y el desierto de Sonora marca mucho esa frontera. Ahora déjenme hablar un poquito de las definiciones y los significados de las fronteras para tratar de ahí entender un poco la parte cultural que se desprende solamente por estar en ese medio viviendo. Hay muchas definiciones, algunas muy negativas y otras positivas. Unas tienen que ver con la agresión, con la exclusión, otras con la esperanza y también con la cooperación y con la colaboración. Y se vive esa situación. Entonces, hay quien ve la frontera como una herida, como una cicatriz. Si nosotros vemos la gran isla americana, porque América es una enorme isla, aislada por los dos grandes océanos del mundo. Esa enorme isla americana, del Yukón, Alaska, hasta la Tierra del Fuego, tiene una herida, una sola muy importante, o una marca, o una cicatriz muy importante, que es la frontera entre México y Estados Unidos, moldeada, como sabemos, no hace mucho, por los tratados Guadalupe-Hidalgo. Pero también se puede ver como una trinchera cultural, como un punto donde una cultura enfrenta a otra, a veces con connotaciones negativas, otras veces de cooperación o de seducción, y ahí también se puede hacer una metáfora de lo que es una frontera. En esa frontera nuestra, sobre todo la frontera norte, hay violencia, hay migración, que por definición significa muy a menudo agravios, discriminación y problemas. Pero también hay encuentros, y me consta que hay encuentros. Y el Museo de Arte de ustedes, yo sé que trabaja con El Paso. Entonces, esa visión de la trinchera cultural es otra visión, otra metáfora de frontera que a mí me gusta. Pero quizá la que más me gusta es la de orilla. Es una orilla, es como una playa donde termina un mar y se acaba una realidad y también comienza otra. Y eso define mucho lo que es vivir y ser de la frontera. Es una región, sí es una línea, al final de cuentas es una línea, pero se ha ido tejiendo una región. Y con eso voy a terminar después mi charla con ustedes. Es una región próspera y pujante. Si ustedes analizan el Producto Bruto de los estados norteamericanos y los estados mexicanos de la frontera norte, se sorprenderían de que encontrarían una economía del tamaño de la alemana. Claro, me van a decir, es mucho por California. Sí, señor, es cierto. La parte más rica con mucho es California, pero no nada más. Es toda esa región fronteriza, que es una zona de gran pujanza económica, que hay que verla también como una región, como una zona. Ahora, es cierto que dichas estas generalidades, cada frontera tiene su personalidad. Es notable
cómo se cambian unas a otras en forma muy clara, a pesar de que siempre son fronteras. ¿Y por qué no viajamos un poquito al sur? Vemos nuestra frontera con nuestra hermana y queridísima nación de Guatemala. Guatemala tiene una frontera que, por cierto, fue motivo por casi un siglo de disputas territoriales. Ahora está en paz. Y una frontera de selva, de montaña, de sierra. Si pasas por Comitán hacia Guatemala, estás en una sierra. Y de río y de trópico, como Tapachula. Y el Suchiate genera toda una cultura increíblemente interesante, donde un guatemalteco se llama Manuel Pérez y el mexicano se llama Francisco Pérez, y son primos, y son familia, y cruzan y van y vienen de la frontera de un lado a otro con muy poca interrupción. Es una sola región, es una zona económica, y a pesar de que también tienen sus problemas la frontera con Guatemala, obviamente, no estoy idealizando las cosas, también tiene una gran vitalidad y es un gran punto de encuentro esa frontera, sobre todo en la parte del Suchiate. Esa es para mí una región de esperanza porque se pueden hacer proyectos interesantes. Estamos por publicar un libro del Instituto Mora, Natalia, sobre Guatemala y México, y se los voy a hacer llegar en el momento que esté. Y yo hablo de esto y le llamo horizontes compartidos. Y compartimos los horizontes con Guatemala. Ahora, la frontera norte es muy distinta porque es mucho más extensa, mucho más compleja, y simplemente son los Estados Unidos, el país más próspero y poderoso del mundo, el que es frontera. En esa frontera norte, muy distinta a la del sur, no hablé de Belice, que es una frontera más suave, también pautada por selva, donde Belice rápidamente se está hispanizando el lenguaje y está perdiendo atributos caribeños para convertirse en un territorio maya. Es muy interesante también la frontera beliceña. Pero volvamos a la frontera norte. Ahí hay una docena de ciudades muy interesantes. Casi siempre la parte mexicana es más poblada y yo diría de alguna manera más densa que la parte americana, no más próspera, pero son ciudades formidables. Juárez es una ciudad formidable. Lo digo con mucho respeto, es mucho más interesante que El Paso. Tiene mucho más vida, mucho más vitalidad. Y Tijuana, que está frente a una ciudad riquísima, porque San Diego es mucho más próspera que El Paso. Tijuana no pierde personalidad, tiene su propia forma de ser y su propia personalidad. En las ciudades de Coahuila son más pequeñas, no me voy a meter con esa frontera. Y luego Tamaulipas tiene los dos Laredos, que también es una sola ciudad en realidad, y las dos ciudades entre Reynosa y Matamoros, con McAllen y Brownsville, que fueron una especie de corredor urbano muy interesante. Pero yo creo sinceramente que la frontera más vibrante, más fuerte, para temas culturales sobre todo, también económicos, es la frontera Tijuana-San Diego, o si quieren Tijuana-San Isidro-San Diego, y desde luego Juárez-El Paso. Creo que ahí están las ciudades donde hay una cultura más intensa y más fuerte. No voy a hacer un largo recuento de la pujanza cultural, ustedes saben mucho mejor que yo, pero yo sé de que en Tijuana hay una literatura de la frontera muy rica. Hay rock, hay música, hay pintura, hay poesía, hay una vitalidad increíble, y creo que son las dos. Son en Tijuana, San Diego, y en Juárez, El Paso. La verdad creo también que la parte de México es la que tiene más fuerza cultural. Y ahí es donde tenemos que trabajar o entender la cooperación cultural o el desarrollo cultural. Y ustedes lo están haciendo, o sea que lo digo con mucha humildad. El Museo de Arte de Juárez justamente hace eso. Sé que coopera con el otro lado, y hay una cantidad de cosas que podemos comentar. Pero esta cultura es a veces de protesta, es a veces un grito, un alarido de rabia, y también de concordia, no todo es negativo. Mi propia impresión
Yo no soy chilango, soy tapatío, o sea que quedo un poquito a la mitad. Mi propia impresión es que la parte cultural mexicana no ha perdido ni mucho menos. Esta idea de que hay una invasión cultural y que nos están avasallando la lengua, etcétera, no es absolutamente cierto. Es nuestra cultura la que es más fuerte. Por ejemplo, eso de que la lengua es muy distinta porque al troc se le dice troca. Bueno, ¿saben cómo se le dice en Buenos Aires cuando uno pide pizza a domicilio? Delivery, en Buenos Aires, hasta allá abajo, hasta el sur. O sea, sí, evidentemente el inglés y la cultura americana es poderosa. Está en el cine, está en la música, está en la literatura. Pero México no se ve afectado. Eso me lo dicen mis amigos sudamericanos. Tú mantienes la identidad cultural, la pujanza de la lengua, y creo que eso cuenta mucho y hay que señalar. México tiene mucha fuerza en la lengua y en la cultura, pero Estados Unidos también tiene mucha más fuerza que México en la economía, en los temas tecnológicos y desde luego el gran tema de la migración y el narco y los problemas negativos que también existen. La migración existe porque se necesita. La migración existe porque es un mercado de trabajo y se necesita la mano migrante. Lo que no está bien es degradarla, es discriminarla, es hacerla menos. Y ahí tenemos un nudo muy complejo con los Estados Unidos. Con el señor Trump, no podemos no mencionar la idea del muro, que espero que no se construya del todo, porque el muro es un agravio para ellos también. Es decir, yo también me encierro y no va a funcionar. Ustedes mucho mejor que yo lo saben. No va a funcionar. Va a quedar como una especie de monumento a este señor Trump. Pero es un tema, y es un tema que no se puede eludir, porque ahí está y se está trabajando. Y entonces no quiero tampoco minimizar la fuerza de Estados Unidos en la frontera. Existe, es importante. No todo es negativo, desde luego que no. Yo conozco programas entre universidades, programas culturales, conozco muchos americanos del otro lado, muy amigables con México, y que son seducidos por la fuerza de México. Pero también es cierto, hay que decirlo, que hay un flujo y reflujo. Hay una parte negativa y conflictiva muy grande. Juárez ha padecido, por ejemplo, un problema de imagen muy fuerte. El tema ya ha cambiado mucho, pero es un tema que le dio a Ciudad Juárez un tema de imagen global muy difícil. Y tiene mucho que ver con lo que sucede en esa compleja frontera nuestra. ¿Qué depara el futuro? ¿Qué viene con las fronteras? Y con esto quisiera ir cerrando mi charla. Primero, no está en el horizonte analítico de ninguno de nosotros pensar que las fronteras se van a disolver, que la figura del Estado-Nación va a ir cediendo y que poco a poco vamos a generar un gran espacio sin fronteras. Eso no está en el horizonte, y menos con Estados Unidos. Me lo puedo imaginar más con Guatemala que con Estados Unidos. Entonces no pensemos que en el tiempo que tenemos adelante vamos a ver una disolución de las fronteras. Ustedes saben bien, yo tengo un amigo muy querido de Nogales, que es como un hermano mío, que jugaban béisbol en Nogales y les incomodaba para jugar béisbol la malla de la frontera y la movían simplemente, la movían para allá y para acá. Y los abuelos de muchos de ustedes nacieron del otro lado y caminaron para acá. La frontera era muy tenue, estaba muy poco regulada. Ahora vivimos una época de fronteras muy hostiles, muy duras. ¿Qué depara el futuro? Mi visión es que no va a cambiar mucho en el horizonte temporal que tenemos enfrente. Quizá y ojalá, si México crece más y prospera más, México tiene mucho más dinamismo demográfico, la frontera pasará a ser lo que se llama un regional state.
un estado regional, que está estudiado esto por Quijo, un analista político muy serio, que analiza que en el mundo se están dando estados regionales que comparten 2 o 3 países, pero que en el fondo es una sola región económica y social. Una de ellas, que conozco bien, es el Río de la Plata. El Río de la Plata es un enorme estuario, el más grande del mundo, que divide Argentina de Uruguay y más al norte de Brasil y de Paraguay, pero el caso particular es donde está Buenos Aires y enfrente está Montevideo. Ahí se habla español, se toma mate en los dos lados, se tiene una cultura muy semejante y uno puede muy bien decir que a pesar de que es Argentina una cosa y Uruguay otra, y no les vaya usted a decir que no, conforman un estado regional, un regional state, donde hay inversiones, hay movilidad, hay trabajo, y donde la interacción entre uno y otro lado genera una cuestión muy rica, económica, y también de otro tipo, cultural, entre otras cosas. Entonces, si bien pienso que la figura del Estado-Nación no se va a disolver en el horizonte de tiempo que tenemos enfrente, sí creo que la frontera norte puede ir evolucionando hacia un Estado regional, donde los atributos culturales, económicos, comerciales, etcétera, están generando una región muy distinta. No creo que una región hostil a el país de uno y de otro lado, eso no lo creo, ni pasa así, pero sí una región que acepta su diferenciación regional y vive con ella, y vive bien con ella, y se reconcilia con esa circunstancia. Pero para que eso suceda, tendría que haber un panorama político diferente y un trato diferente, sobre todo de Estados Unidos a México. Y eso hay que decirlo y hay que aceptarlo. No se puede pensar en estas cosas con una discriminación tremenda en la frontera, con la hostilidad que hay a veces. Yo he cruzado casi siempre muy en paz, de Tijuana a San Diego uno tiene que hacer colas de horas enteras, en sí mismo eso ya es molesto. Y una vez crucé de la frontera de ustedes, crucé de Juárez a El Paso, y un señor, obviamente mexicano, porque su apellido era mexicano, etcétera, y su aspecto también, en la frontera americana fue muy grosero, muy hostil, y no me olvido de eso. Esas cosas pasan, esos agravios existen, y mientras eso no cambie, no vamos a poder pensar en un estado regional, en una región mucho más unida, mucho más próspera. Estamos viviendo con el señor Trump, con su muro, tiempos difíciles. La migración mexicana ha caído. Hay quien dice que no es tan así, hay quien dice que es temporal, pero si ustedes ven los datos duros, está cruzando menos gente. Y yo creo que una razón es que la demografía mexicana está cambiando. El país tiene gente mayor, ya no son tan jovencitos, y también la gente percibe como un enorme riesgo el cruzar. Y entonces estamos viviendo una etapa donde el flujo migratorio ya no es tan intenso como lo fue en el 2005, 2007, donde fue enorme el flujo de mexicanos. Y ahora vamos a tener más gente de Centroamérica. Y ustedes seguramente ya lo tienen o ya lo viven, asentamientos centroamericanos en Ciudad Juárez. Las fronteras son centros cosmopolitas. A mí me impresionó mucho que en Tapachula hay una colonia de gente de Togo, de África. Y sí, es gente que cruza y llega el primo y llega el pariente y se van haciendo de un nicho y de un lugar. En Tijuana hay una colonia de Haití, de haitianos. No es muy grande, pero es importante. Eso a mí me parece bien. Me parece que es parte de vivir el mundo, de habitar el mundo que nos corresponde a todos. Y creo que eso tiene también
aspectos culturales importantes. Ahí cada país, cada gente lleva su idiosincrasia, su música, su forma de hacer y decir las cosas, de contar cuentos, etcétera, etcétera. No soy inocente, ya no tengo la edad de serlo, obviamente hay discriminación y problemas, pero México los puede enfrentar de una manera mejor y puede entender que un hondureño, un haitiano, o un brasileño, o un africano, llegan ahí huyendo de la pobreza, como le pasa a muchos paisanos nuestros, y que esa gente merece un trato de otro tipo. Entonces sí, creo que la frontera va a seguir evolucionando. Soy optimista, creo que las 11 o 12 ciudades mexicanas fronterizas tienen mucha potencialidad, mucha pujanza, y creo que poco a poco serán también centros de atracción económica a la propia frontera, y pueden ser también focos de gran pujanza económica. Esto decirlo con gente de Juárez es casi una obviedad, pero en muchos casos no es así. Yo creo que tanto Tijuana, mucho más que Mexicali, y Juárez tienen toda la vocación de convertirse en centros de cultura, en centros, ya lo son, en centros de pujanza económica, y tienen un futuro, indudablemente tienen un futuro económico importante. Yo así lo veo, quizás soy un poco optimista, pero tengo esta visión de la frontera y tengo mucha confianza en la cultura que se está generando. Hay buenos escritores, hay buenos pintores, hay buenos performers, o como se diga, instaladores, en fin, hay una gran vitalidad que no puede pasarnos por alto, que no pasa por alto cuando se analiza la cultura mexicana en general. Y bueno, eso es básicamente lo que yo tenía que decir, Natalia. Ya no quiero tomar mucho más tiempo y preferiría un diálogo con ustedes. Y muchas gracias por darme esa oportunidad de llegar a charlar con ustedes. Gracias. Estás en mute, Nati. Tenía cerrado el micrófono y así no se puede. Bueno, gracias, doctor. Invitamos a las personas que nos están viendo a que realicen, por favor, preguntas para el doctor. Y bueno, sí, nosotros aquí en Frontera sí vemos que hay como mucha comunicación con los museos por ejemplo, nosotros de Juárez con El Paso, ¿no? Como tuvimos una exposición, al mismo tiempo inauguramos en el Robin Center de UTEP, una exposición de Brian Maguire, y aquí en Ciudad Juárez, ¿no? También tuvimos, nada más que se canceló con esta pandemia, pero hacemos una bienal fronteriza con el Museo de Arte del Paso y Museo de Arte de Ciudad Juárez. Y pues sí tenemos una exposición que tuvimos con un artista de Tijuana y un artista de Ciudad Juárez. Entonces, creo en el museo siempre estamos con estos artistas fronterizos, ¿no? Bueno. Doctor, bueno, yo sí estoy viendo ahí el chat del Facebook, más que nada, esperando a ver si hay comentarios o preguntas de nuestro público, pero a mí me gustaría hacerle como una pregunta, o más bien a ver cuál es su opinión respecto a esta situación que a veces muy localmente nuestros compañeros escritores o compañeros que son un poquito más teóricos, siempre ven a Juárez como un laboratorio que se suele hacer o implementar cambios estructurales, tanto políticos y sociales, que después van a impactar al resto del país. Entonces, ¿usted cómo ve esta situación? Porque yo lo veo como un comentario que siempre está vigente, ¿no? En su punto de vista, ¿usted qué opina al respecto? Perdón, no entendí la última parte de tu pregunta, Cristian, discúlpame. Sí, más que nada con la cuestión de que Juárez, con esta impresión que ha sido como un laboratorio para antecedentes históricos y sociales que después impactan un poco al resto del país.
¿Usted cómo vería esta situación? O sea, sí, en realidad es como una cuestión de laboratorio, o son sucesos que por su naturaleza de ser frontera ocurren y luego después impactan al resto del país en una forma como descendiente, ¿o en qué forma? Bueno, yo pienso que, bueno, Juárez es una de las grandes ciudades mexicanas. Está entre las primeras 10, 12 ciudades del país, solito. Si fuera así, nada más por eso sería muy importante. Pero además pudo remontar muy bien la crisis de imagen, lo digo con dolor, de las muertas de Juárez. Y eso sonaba en todo el mundo cristiano. Yo estaba de embajador en Uruguay y oí hablar de eso. Eso cambió. Por cierto, fue gente de Juárez a hablar a las embajadas, y decir, estamos haciendo tal y tal cosa. Estaban activamente trabajando y pudieron remontar esa imagen. Ya no existe, ya no se da. Hay de vez en cuando se hace una mención y ya no se da. Por otro lado, esta idea de que Juárez es una gran maquiladora es un cuento que el que vaya a Ciudad Juárez deja de creer en ese cuento de que es una gran maquiladora. Hay maquiladoras, claro que hay, pero poco a poco se está generando una capacidad industrial muy importante, muy interesante. Entonces, en ese sentido, sí es paradigmático Juárez, de resiliencia y de creatividad. Y bueno, yo así lo veo y lo veo con mucho entusiasmo además. Por eso cuando me invita Natalia, agarro el avión y vuelo rápidamente, porque me gusta. No, y siento la vida de Juárez. Qué bueno. Sí, de hecho, le comentaba, o sea, realmente es una situación que vemos de repente, y ahorita me llamaba mucho la atención cuando es el comentario acerca de la herida, ¿no? Que en otras ocasiones hemos hablado al respecto y se comenta... ¿Perdón? ¿Sí me escuchó? No, que no me olvido, que no hay que olvidarse de que por ahí estaba un tal Benito Juárez, y luego un tal Francisco Madero. O sea, la historia de México se teje en Juárez también. Eso hay que tenerlo muy presente. Yo recuerdo cuando estaba joven, era un joven funcionario, lo que se hablaba más era sobre todo de la parte ganadera, la parte muy interna de la economía de Chihuahua, y Juárez como una ciudad muy, muy hacia arriba. Ya no, ya Juárez y el corredor con Chihuahua es una parte vital y muy importante. Chihuahua está un poco, bueno, por los propios desiertos, aislada, en el sentido de que no tiene las mismas comunicaciones que tienes por Nuevo León y Tamaulipas, o por Sinaloa y Sonora, y luego Baja California. Ya no, eso ya pasó, ya no existe. Y es una vena muy importante del país, ¿verdad? Claro. Tenemos aquí una pregunta. Doctor, en lo cultural, ¿qué diferencia se encuentra entre las ciudades fronterizas del norte con las que se encuentran en la frontera sur? ¿Y cuál considera que sean sus puntos fuertes? Bueno, la verdad, puedo estarme equivocando o tener algún caso que no tengo presente ahorita en la cabeza. Muchísimo más fuerte, mucho más creativa la frontera norte. Por las razones que ustedes quieran. No existe esa vitalidad cultural, lo digo con todo respeto, en las ciudades de la frontera con Guatemala, que las de ustedes. Por favor. La gran ciudad, voy a decir cosas poco diplomáticas, aunque soy diplomático. La gran ciudad del sur de México, ¿cuál es? ¿Tapachula? ¿Villahermosa? ¿Tuxtla? No, es Ciudad de Guatemala. Es la ciudad más grande de esa región. Y es toda una relación muy distinta y no genera, quizá por la dureza, por el encuentro de ustedes con Estados Unidos, no genera esa vitalidad cultural que se siente en el norte. Así que yo le respondería de esta manera a quien me hizo la pregunta. Me puedo estar omitiendo alguna cosa y pido disculpas, pero nada más hay que ver la cantidad de escritores, de pintores, de músicos, de rock, de música de la frontera en el norte, y no se da nada parecido en el sur. Fíjense ustedes que hay más nexos de Cuba con Veracruz
aunque Cuba no es frontera, es una frontera marítima, en términos musicales y ahora con Cancún, más que con Cuba, que con Guatemala. Hay muchos guatemaltecos muy culto exiliado en México. Mérida, Carlos Mérida, por ejemplo. Hay grandes guatemaltecos que han venido a nuestro país y lo han enriquecido mucho. Pero no existe en la frontera una cultura semejante a la que tienen ustedes. Eso contesto. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos crecer culturalmente con la llegada de los migrantes? Bueno, yo creo que detrás de cada migrante hay una historia. Y si uno los ve de esa manera, se entiende. Me refiero, por ejemplo, a Haití. Yo tuve en la vida, por muchas razones de la vida de trabajo, que ver con Haití, el país más pobre de América, un país que tiene estadísticas semejantes a las 25 países más pobres de África. Pero Haití, cuidado, tiene una cultura muy interesante, tiene mucha vitalidad. Están esos pintores que pintan mercados, que pintan muy coloridos sus cosas y que expresan el ser haitiano de una manera muy especial. Bueno, en cada migrante hay alguien que puede trabajar eso. Y se le dice, acepto lo tuyo, entiendo lo tuyo, cómo funciona lo tuyo. Y desde luego con los chapines y con los catrachos. Ya saben ustedes quiénes son los catrachos y quiénes son los chapines, ¿verdad? Los guatemaltecos y los hondureños. No hay que verlos como alguien que te quiere quitar la chamba. Hay que darles chamba también y trabajar con ellos. Esa es la historia. Esa es la historia profunda. México es un país, por definición, generoso. Y creo que sí, que se puede generar oportunidades culturales muy importantes. La música popular, etcétera. Así lo veo. Y que gracias a eso abrimos a una multiculturalidad, ¿no? Que nos hacen más grandes. Claro que sí. Y entendemos más a los otros, y que muchos de ellos son países hermanos. Hay mucho brasileño también en la frontera sur. Bueno, porque también ahí hay pobreza y la gente busca ganarse la vida. Generalmente el que migra es audaz, tiene el valor de moverse, ¿no? Ahí hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, hay mucha protección también que dar a niños, a mujeres, etcétera, etcétera. Pero Chihuahua es capaz de hacer eso. Claro. Doctor, tenemos una pregunta de Luceo Lara. Comenta, somos un país rico en cultura e historia. A su punto de vista, ¿qué necesita México para la conservación? Ya que, como lo mencionó, Juárez forma parte de la raíz México. Bueno, yo creo que la conservación está más que garantizada. Nuestra lengua es vital, viva, hacia adelante. Yo creo que más que la palabra conservación diría fomento cultural, que es lo que ustedes hacen, Cristian y Natalia. Fomento cultural, encuentros con otros. Por ejemplo, si me imagino yo hablar con los tamaulipecos, con los de Coahuila, en fin, cómo viven su experiencia, cada quien en su parte de la frontera. Eso, por ejemplo, me parece muy rico, por ejemplo. Y luego preguntarles a los del otro lado. Yo lo que pasa es que creo que del otro lado son bastante mexicanos también. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Suertudos. Sí, como usted comentaba también la cuestión migratoria aquí que hemos estado viviendo en los últimos años, pues también es gracioso porque pues no dejamos de ser migrantes también aquí en el norte, ¿no? Tenemos, vaya, Juárez desde los 90 empieza a tener todo este auge después de la industria maquiladora, en los que la mitad de la ciudad empezó a recibir gente de otros estados. Entonces, al tener esta raíz de antemano en Juárez y luego después recibir gente de otros países, pues esperábamos que el recibimiento fuera un poco más cálido, pero ha habido varias polarización al respecto y siento que esto es una forma tal vez de recordar, ¿no? Que también la cuestión migrante pues necesita ser escuchada y necesita ser comprendida, vaya, en sus debidos casos también. No estoy generalizando completamente. Claro, mientras la economía no tenga más pujanza y sea capaz de absorber empleos, pues siempre va a haber rispideces. Yo me dolía mucho en Tijuana y me molestaba mucho en Tijuana
cuando discriminaban a la gente de Oaxaca y le llamaban oaxaquitos. Bueno, no te olvides que Juárez era de Oaxaca y Porfirio Díaz era de Oaxaca, y que Oaxaca nos ha dado muchísimo a la cultura mexicana. Pero yo lo veo más bien como algo que tiene que ver con lo inmediato. ¿Ves? Si la economía local despunta, avanza, eso se puede absorber mucho mejor. Y sí, de luego, no siendo inocentes, ahí la cultura cuenta y puede jugar un papel de entender la otredad, de entender que la discriminación no se vale, y un poco explicar la riqueza de que trae consigo cada migrante, porque tiene su cultura consigo. Y el propios mexicanos, propios mexicanos que llegan al norte y, bueno, ustedes lo saben, lo viven ahí también, ¿no? Eso es muy importante. Juárez puede convertirse en una especie de punto de referencia en un trato distinto al migrante y un trato distinto a la mujer, porque hay mucha mujer trabajando en Juárez también, ¿no? Y eso se puede hacer con buen gobierno, con buenas políticas públicas, con cultura, se puede hacer, se puede moverse hacia ese horizonte. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Ola considera que se han perdido las tradiciones y valores con el paso de los años debido a ser frontera? Antes se tenían tradiciones más arraigadas en el norte. Miren, no lo sé con detalle, pero cuando yo interactúo con mis amigos norteños, y pues considero que ya tengo en Juárez algunos muy buenos, o con la gente de Tijuana con la cual he tenido mucho más trato, la respuesta es no. La familia sigue siendo mucho más fuerte, mucho más unida e importante que del otro lado, por ejemplo. Y los problemas que se pueden tener se tienen en todos lados, porque las cosas, pues las tradiciones van cambiando y el mundo se hace más cosmopolita, etcétera, etcétera. Pero no por la condición de ser frontera, absolutamente no. Las familias en la frontera son muy unidas, muy fuertes. Me consta. No tiene que ver con la frontera, tiene que ver con la universalización de las culturas. Es otro tema distinto, pero no lo pensaré yo para la frontera. No lo siento más agringados, por decirlo en buen castellano. O, como le dije con el ejemplo del delivery en Buenos Aires, la influencia americana es global, sí es cierto que es global, pues es un país muy poderoso, pero no se siente más en la frontera. Ese es un tema que hay que tener muy presente, muy presente. La cohesión y la fuerza cultural mexicana, con su historia, con su lengua, con su cultura y tradición, ahí está, ahí está. A mí por eso me encanta estar en el norte, porque trato de entender y vivir eso. Cuando va uno a la casa de Juan Gabriel, bueno, ¿qué más mexicano que eso, o no? Sí. Y arriba Juárez. Y arriba Juanga. Bueno, tenemos ahí un comentario de Estrella Lara que nos comenta, de hecho se sabe que Chihuahua tiene los mejores indicadores en una decena de rubros a nivel nacional. El estado está en despeje, impresionante. ¿El estado qué, perdón? El estado está en despeje impresionante. Sí. Sí. Y nos comenta también, no podemos dejar de mencionar que también la frontera adopta tradiciones de Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con eso. Por eso les hablé del estado regional y les hablé de la trinchera cultural, pero también de la orilla. A ver, si no me equivoco, porque ya estoy grande y porque mi vida ha sido distinta, pero Selena no es importante, la cantante Selena. Es americana, si no me equivoco. Pero es completamente la cultura mexicana, Selena. Entonces ahí está un ejemplo de cómo México puede exportar su cultura y puede generar una cultura en la zona de la frontera. Entonces, yo eso lo veo de esa manera. Y bueno, Chihuahua tiene, a ver, las estadísticas de Chihuahua son en general superiores a la media de la República. Si uno analiza la dotación de recursos, bueno, Chihuahua tiene mucho desierto, hay problemas de agua en algunos lugares, pero tiene un potencial evidentemente tiene un gran potencial Chihuahua, y lo va a ir satisfaciendo.
En eso no tengo ningún pesimismo, ningún pesimismo. Y menos respecto a otros estados. El otro día estaba yo, perdón que hable de anécdotas, pero pues también se vale en esta conversación. Un colega chileno están teniendo problemas de agua muy serios en los valles centrales de Chile. Y él es un gran productor de cereza y manzana, pero gran productor. Chile produce muchísimo más cereza que México. Y me decía este amigo mío que están pensando trasladarse a México para producir, ellos producen manzana deshidratada y la exportan a todo el mundo. Los chilenos son muy chambeadores. Y cereza. Y me dice, hemos estudiado dónde podemos invertir. En Chihuahua, me dijo, porque tiene condiciones climáticas que se parecen a las chilenas y pueden producir manzana y cereza. Esto digo como un pequeño ejemplo, Cristian y Natalia, de que evidentemente está lleno de oportunidades el Estado, evidentemente. Y hablando de oportunidades, bueno, vemos que con lo de la pandemia el sector cultural es uno de los que más les ha afectado. ¿Qué oportunidades le podría decir usted a los artistas que pueden aprovechar en esta situación y que lo hagan, ¿no? ¿Cómo motivarlos a que sigan haciendo proyectos en una situación tan difícil y que no lo vean como algo que se paró, sino que es también una oportunidad de hacer? Bueno, pues tú lo dijiste bien. No, yo no tenía una respuesta específica. Si ustedes tienen algunos recursos para apoyarlo, pues sería magnífico. Pero sí estamos viendo un cambio profundo. La pandemia está golpeando brutalmente en el mundo. Hoy en la mañana estuve un Zoom en la UNAM con mis colegas y estaban hablando de las cifras de la pandemia. Son muy peligrosas, muy peligrosas. Y como decíamos al principio, esto no se ha terminado. Pero la gente creativa ahí está y tiene que seguir creando. Hay que apoyarla, hay que apapacharla, pero también hay que entender que esto no lo hizo el gobierno, que no lo hizo. Bueno, es un virus terrible. Y mi consejo sería, hay que apoquinar y salir para adelante. Y hace todos la mano. No es particularmente en Juárez donde está el problema. El problema está en toda la República. En la Ciudad de México mismo, y desde luego en el mundo, y mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos está desatada la pandemia, así que esto va a tardar, pero va a pasar, evidentemente va a pasar. Y la gente creativa ahí tiene que estar, y ojalá la puedan apoyar en lo que se pueda, porque vale mucho la pena, pues, proteger a los creativos y a los creadores, ¿no? Cristian, ¿está apagado tu...? Perdón, pensé que lo tenía en el mute. Pues creo que estamos llegando ya a los últimos los minutos de esta plática. Por último, tenemos el comentario de la artista Leticia Díaz. Ella nos comenta que vivimos en una zona geográfica donde México tiene una vida americanizada y Estados Unidos una vida mexicanizada, por lo cual crea una nueva cultura que es la fronteriza. Así es, comparto el comentario de nuestra amiga Leticia Díaz. Y pues no sé si quiera cerrar con algunas palabras, doctor, ya para cerrar esta plática el día de hoy con nuestro público. Bueno, pues mira, yo le diría a Leticia que tiene razón. Es cierto. Eso no quiere decir que la cultura americana haya obliterado a la cultura mexicana. Yo creo que al revés. Ya lo hablamos, los casos de la música popular, etcétera. Pero sí, se crea esta región de la frontera que tiene mucha riqueza y tiene desde luego partes de la vida americana. Mucha gente me dice, pero es que esas ciudades parecen gringas, planas, pues sí, también es cierto. Estás en la frontera, no estás en una zona de montaña donde tienes que tener callejuelas. Lo que tienes es espacio abierto. Entonces yo creo que Leticia tiene razón, es la cultura de la frontera, pero la parte mexicana no es menos que la parte próspera, sí, señor.
y tiene influencia, sí, señor. Pero nosotros también, y ahí está nuestra música, ahí está nuestra cocina, ya, ¿verdad? Entonces, mi mensaje es de optimismo, entendiendo que es un momento difícil, que tenemos que apoquinarnos todo, pero va a pasar, esto va a pasar. En un año, la próxima vez que me invite, me va a tener que invitar personalmente a Juárez, porque no va a haber problema de pandemia. Y vamos a discutir cómo las cosas van a empezar a mejorar. Esa frontera de ustedes, sobre todo Juárez y El Paso, llena de historia, llena de vitalidad, y también Tijuana, para mí me muestran la fuerza de México. La frontera no nos avasalló, no nos hizo clones de Estados Unidos, nos mantiene nuestra personalidad, nuestra cultura, y podemos salir al paso. Así que yo soy muy optimista con lo que está pasando ahí. Me encanta la frontera y la celebro mucho. Y muchas gracias. Y así nos vamos a ir con ese optimismo. Bueno. No me queda nada más que mucho. agradecerle. Gracias, doctor. No me queda nada más que agradecerle el haber aceptado compartir estas palabras con nosotros esta noche, nuestra noche de museos virtual, a nombre del Museo de Arte Ciudad Juárez y podría decirlo de la comunidad fronteriza aquí en la ciudad Juárez y El Paso. Le agradecemos que nos haya abierto este horario. Esperemos que, como usted lo comenta, pronto pase esta pandemia y podamos poder volver a las calles y tomar nuestras calles y nuestros espacios una vez más. Y pues Natalia, también gracias por haber acompañado al doctor en este camino. Y pues no me queda otra. Gracias, buenas noches. Gracias. Y a todos por igualmente para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias. Bye. Gobierno de México.